Nos acompaña la ex vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes también, Talía. Antes de comenzar por la entrevista en sí, quería saber su opinión con respecto a la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. ¿Qué le ha parecido? Bueno, Delia es una excelente profesional. Cuando ella cumplió sus roles de procuradora, haciendo la Procuraduría Internacional, representando al Estado peruano, ha hecho un trabajo espectacular en defensa de derechos de los trabajadores, por ejemplo, públicos. La verdad que, y bien luchadora, porque, digamos, no, viéndola desde el MEF, ¿no? Decíamos, ahí viene Delia. Tenemos que escucharla, ¿no? Porque ciertamente ella decía, pero tienen que ponerle más recursos porque hay que defender este tema y darle una solución. O sea, es una persona muy comprometida. Entonces, realmente hubiera sido excelente defensora del pueblo. No sé por qué no está en la lista, la verdad, porque sí debió estar en la terna final, ¿no? Para mi gusto. Es una mujer muy seria y muy profesional, ¿no? Uno de los temas que nos ha llamado la atención, bueno, es parte de la entrevista que ha dado el diario Al Comercio, la presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho con respecto a estas manifestaciones, que básicamente dice que ella, si bien es jefa del Comando Conjunto, no tiene comando. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la República. La policía y las Fuerzas Armadas, cada una de ellas tiene su decreto legislativo que los ampara y los protege. Y además, nosotros, paulatinamente como gobierno, hemos estado dando estados de emergencia porque se incendiaba el país. Están en manos de la Fiscalía y ellos tendrán que valorar en sus investigaciones qué pasó, qué hubo, y, de ser el caso, identificar de manera individualizada a la persona. Porque los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Ellos tienen, como le dije, su propia ley, pero también tienen sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. En consecuencia, los protocolos son los que deciden ellos. Bueno, es lo que ha dicho la presidenta de la República, Dina Boluarte, del diario El Comercio, a quien agradecemos por las imágenes. ¿Qué le parece? Jefa del Comando Conjunto, pero no tiene comando. Es la presidenta de la República y tiene una responsabilidad política. Es cierto, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales tienen sus mandatos legales, ¿no? O sea, están cubiertos bajo un mandato legal para poder operar, etcétera. Pero la responsabilidad política la tiene la presidenta, que es digamos, la comandante en jefe, ¿no? La comandante suprema, digamos, de las Fuerzas Armadas. Al no poder asumirlo directamente, porque tenemos estas normas dentro del tema, están los ministros, ¿no? En historias previas, ante crisis como estas, los gabinetes caían. Los primeros ministros, el ministro de Defensa, ¿no? El ministro del Interior, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad. Cuando aparentemente cayó el primer ministro, pero no su ministro de Defensa, ¿no? Puede ser que el señor Otara sea el mejor político y el más audaz para poderla defender en algunos temas, pero definitivamente él era el responsable político de lo que pasaba en su sector, ¿no? Pero las manifestaciones, si bien es cierto, también fueron aparentemente manejadas, hubo gente detrás, ¿no? Porque nunca se vieron una manifestación. Y extremadamente violentas, vamos a decirlo también, que lo ha reconocido en parte el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en parte porque no ha reconocido toda la violencia que ha habido en toda la nación y que están muy armadas, porque hay actos que son concertados, aparentemente, el tema de tomar 5 aeropuertos a la vez, el quemar... creo que ha habido como 100 instituciones públicas que han sido afectadas o más, ¿no? Con quemas pues de expedientes en el Poder Judicial, en diferentes zonas. Entonces sí ha habido mucha violencia y con actos que podríamos llamarlos terroristas, porque así se los denominan Naciones Unidas, no lo denomino yo no soy abogada, pero sí lo considera Naciones Unidas como actos terroristas, estos actos que atacan a instituciones públicas de esa manera, ¿no? Afectando a la población. Puede ser que haya habido una violencia premeditada y organizada ex ante, no me sorprendería, ¿no? Porque si uno ve lo que decía el señor Castillo y su primer ministro en su momento, que iba a haber derramamiento de sangre, y los actos previos, ¿no? Que cada vez que iban a provincias a hacer estas
supuestamente consejos de ministros, porque no eran unos consejos de ministros, en provincias lo que hacían era asusar a la población y a enfrentarla, polarizarla. No hay duda que ha habido algo previo armado y que habían desarmado la inteligencia. Y es cierto que el gobierno de la señora Boluarte ha llegado sorpresivamente, después del golpe de Estado del señor Castillo, a tomar el poder sin una organización política, sin inteligencia, porque todo el sistema de inteligencia fue desarmado, ¿no? Muy debilitado. Entonces, probablemente no tenían cómo enfrentar, pero creo que otro presidente en sus circunstancias le hubiera dicho, bueno, yo asumo la responsabilidad política de este tema y vamos a tomar acción con respecto a estos temas que se han dado de violencia, que han sido errores operativos probablemente, el temor, o sea, lo que pasó en Ayacucho, uno ve a los soldaditos muertos de miedo, probablemente yo no creo que haya habido un tema organizado de decir que ha habido pues masacres organizadas ex ante, ¿no? Yo creo que más bien ha sido un descontrol. Normalmente en estos operativos siempre está adelante las fuerzas policiales antes que las fuerzas militares, porque las fuerzas militares están preparadas solamente para disparar y matar al enemigo que no es un ciudadano, ¿no? Acá no estaban preparados para ello. Siempre por eso va la policía primero, porque la policía sí está más preparada a manejar a las turbas, a los movimientos ciudadanos, ¿no? Y controlarlas mejor. Pero ha habido mucho desorden y ella, yo creo que por respeto a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales que han estado defendiendo nuestra Constitución y el Estado democrático y de derecho que debemos tener, debería darles un respaldo, no sacarle la alfombra y decir, no, ellos son los responsables, yo no tengo nada que ver, yo no ordeno nada. Ella dio órdenes que iban y venían, ¿no? Que usen armas, que no usen armas, que esto. Entonces, generó más bien un desorden en el sistema, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad política que alguien tiene que tomar, ¿no? Y una de ellas es responsabilizarse para que justamente no vuelva a repetirse situaciones como esa. Eso es básicamente. ¿Y usted cree que la presidenta dice esto, niega esa responsabilidad política por miedo, digamos? Yo me imagino que sí. Porque claro, ya yo los he escuchado a ustedes mencionar el tema de la historia previa, ¿no? Donde hay esta acusación indirecta al presidente Fujimori, cuando sí habían ejecuciones extrajudiciales como la del Grupo Colina, ¿no? Eso sí es un caso de ejecución extrajudicial, porque van organizadas, ¿no? Había un mando, alguien que había un mando de esa naturaleza, probablemente el señor Montesinos, ¿no? No sé si el presidente Fujimori, porque esto ha sido como sacado por una decisión de, ¿cómo le llaman? El tema mediato, ¿no? Una cosa así. Claro, sería inmediato. Pero en este caso yo no creo que haya sucedido eso. Pero de haber dicho pues de frente, acá no se han generado ejecuciones extrajudiciales. Aquí hay casos donde hay problemas de un mal manejo probablemente operativo. Y eso habrá que hacerse en la investigación directa porque, claro, ahí hay temas directamente relacionados con las responsabilidades individuales de las personas que han cometido el lamentable hecho de matar a otra persona, a otro ciudadano. Pero no decirle que es no ponerse más bien a la defensiva y no defender al Estado de Derecho en nuestro país. Aquí no ha habido ejecuciones extrajudiciales, no ha habido un mandato de masacre de nadie. Aquí ha habido errores y esos errores obviamente se tienen que pagar de manera individual, ¿no? Ahora, la señora Dina Boluarte tiene 5 meses en el cargo, ¿no? Lo que se ha conocido en las últimas horas también es que un ex asesor ha manifestado que ella, por lo menos durante las manifestaciones y la crisis en el momento más agudo, hasta en 3 oportunidades quiso renunciar al cargo, pero fue convencida por el señor Otárola. Esto demostraría, pues, quien está manejando el Ejecutivo en este momento es el presidente del Consejo de Ministros. Con su experiencia política, ¿qué opina usted? Mira, no puedo afirmarlo, ¿no? Pero efectivamente él tiene bastante poder, es visible, ¿no? Lo que tenemos delante de nosotros es eso, pero también hay temas que parecen sorprendernos, ¿no? O sea, no es solamente él, sino también hay una persona que la asesora muy cercana, que es un familiar, su hermano, que también pareciera tener mucho poder, que hay nombramientos relacionados a él. Entonces, tiene que ser mucho más transparente quién tiene el orden de mando, ¿no? Porque ella dice, yo soy la presidenta, pero no tengo comando, yo soy la presidenta, pero alguien manda, o sea, no puede decir eso, por ejemplo, ¿no? Porque el cargo lo exige, ¿no? El cargo exige que tome una responsabilidad y que oriente, ¿no? O se oriente mejor y que defina claramente, bueno, si el hermano va a estar presente, pues que vaya a tener un cargo, si es así, aunque habría claramente un conflicto que no se puede realizar, ¿no? Porque es un familiar.
pero hay personajes que tienen que verse con mayor claridad, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que un presidente del Consejo de Ministros tiene que tener un poder importante. Es el principal asesor de la presidenta, es obviamente el vocero del gobierno, el que es el interlocutor político, que habla con las otras fuerzas, los otros poderes del Estado, con los gobernadores, o sea, tiene una relación muy, muy fuerte. Es una persona que en su cargo de coordinador asume un poder político mayor. Me tocó ser en algún momento eso. Pero eso no significa que ella no tenga una línea de comando. O sea, sí hay una línea de comando directa con los ministros y con el primer ministro en primer lugar, ¿no? El nombramiento de Daniel Maurate, ¿le llamó la atención? Más aún con los antecedentes que tiene. Sí, y le hace mucho daño. Y creo que la prensa en general, de derecha y de izquierda, todo el mundo ha sido muy crítica con ese nombramiento, porque... Es más, ahora con las respuestas que ha dado acá en este mismo canal te desconcerta, porque le da la contra a Otárola, al jefe, a Otárola y a la propia señora Boluarte. Entonces es sorprendente, ¿no? Y sí tiene antecedentes dudosos, pero parece que hay antecedentes dudosos también en otros nombramientos, que eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso la prensa es tan importante. O sea, y soy crítica a esa norma que está pretendiendo dar el Congreso, porque quieren detener a lo que hace la prensa, que es la investigación y la búsqueda de información, ¿no? Y justamente se aprueba por la noche, Marco. Jueves por la noche se aprueba sin mayor debate y se obvia además las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia incluso detalla que es no viable. Entonces, ¿qué es lo que se estaba pretendiendo? Yo creo que es un amedrentamiento. O sea, hay toda esta imagen que también la hizo el señor Castillo no quiso firmar el acuerdo de Chapultepec, ni tampoco el de Salta, que son acuerdos básicos que todos los presidentes anteriores han firmado, ¿no? Siempre han dicho, sí, apoyamos la libertad de prensa. La prensa nunca tiene que ser simpática con el gobierno, más bien tiene que ser crítico, tiene que llamarte la atención. Y uno a veces está, uy, no los aguanto, ¿no? Los periodistas, pero al final del día la prensa es necesaria para poderte asegurar de que tú tengas la información de lo que está pasando, porque no tienes por qué saberlo todo desde el poder, o sea, a veces no tienes esa información. La prensa debe ser crítica, la prensa tiene que denunciar. Algunos serán pues escandalosos, les gusta mentir, bueno, a esos no los sigas, pues uno tiene la libertad de elegir a quién sigue en sus informes, en los más serios, pues no, obviamente, pero es necesaria la prensa. Y justo lo hacen el día de la libertad de prensa, si no me equivoco, así el miércoles o el jueves, entonces... ¿Qué les pasa? O sea, firmar este tipo de... La señora Boluarte tampoco lo ha firmado. Y además ha sido aprobada sin debate previo, ¿no? O sea, sin debate previo. Solamente se presentó inclusive y se puso a votación nada más. Claro, y inclusive en temas, yo escuché aquí a la doctora Chan, a Romy Chan, diciendo de que era hasta mal hecha en forma legal, ¿no? Su formato legal estaba saltándose cosas que estaban mal, que habían cosas que eran redundantes, es decir... Esto es grave, ¿no? O sea, hacer algo simplemente porque me cae mal la prensa que me investigue. Entonces, ¿qué quieren? Como vuelvo a decir, tanto de derecha y de izquierda quieren tener gobiernos autoritarios, o sea, no quieren tener libertad. Y eso es lo que todos los que somos demócratas queremos mantener, la libertad de expresión. Respecto a eso, conversábamos ayer también en un evento, en una actividad con el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, quien reconocía pues que justamente los casos emblemáticos, en los últimos años, casos emblemáticos de corrupción han sido puestos al descubierto justamente por investigaciones periodísticas. Así es. Entonces, intentar sancionarlos por eso, aumentar las penas... No hay razón de ser, ¿no? Incluso lo que sí tenemos información en las últimas horas, la única bancada que se ha pronunciado es la de Fuerza Popular. Tenemos información que mañana estarían presentando un recurso incluso ante la Oficialía Mayor. ¿Para qué? Para que esto se reevalúe. Bueno. Y ya no pase a segunda votación, sino que se pueda revisar la primera, ¿no? Entonces, ¿sería importante eso, señora Arauz? Sería muy bueno para que se vuelva a revisar, porque estamos yendo en contracorriente. A nivel internacional, las sanciones normalmente van por el fuero civil. O sea, la tendencia es que estas demandas de difamación vayan por el fuero civil. No queremos tener pues a la Magali Medinas en la cárcel, ¿no? O sea, porque una persona puede hacer eso, debe ser sancionada económicamente por haber difamado, mentido, lo que fuere, ¿no? Calumnia, no sé. Pero lo que no puede ser es que vaya a la cárcel, porque no es un motivo de cárcel tener una opinión. Eso es el tema que es central. A nivel internacional, la tendencia es ir hacia el fuero civil y no penal.
Sin embargo, en nuestro país estamos yendo en contra de todas las tendencias internacionales en esa materia, ¿Y se ha visto, salvo en los gobiernos autoritarios, ¿no? y se ha visto casos o sea, en la votación, justamente en la lista hay congresistas que, digamos, salen a la prensa, declaran a favor de la democracia, la libertad de expresión, pero en la votación, como en el caso de la congresista Gladys Echaíz, Mari Carmen Alba, José Cueto, ¿no? Jorge O sea, ha Montoya. sorprendido, Jorge Montoya ha sorprendido bastante. Es tremendo, pues porque, vuelvo a decir, o sea, otra vez estamos en los extremos, ¿no? De la derecha y de la izquierda, en vez de estar pensando que es el espacio, digamos, del centro, no digo solo el centro izquierda, sino también centro derecha, identificarnos con realmente los intereses de la mayoría, no de los individuos más radicales. Ellos quieren satisfacer las necesidades de los más radicales con miradas autoritarias. Eso es ser autoritario, ¿de derecha o de izquierda? Y en esa pesadez, bueno, los periodistas somos pesados, ¿no? Sí, claro. Tenemos que serlo. Sí, y justamente quería preguntarle por el señor Vizcarra, con todo lo que ha pasado, él va a fundar un partido, ya lo fundó su partido. ¿Le parece honesto, honorable, participar nuevamente en política cuando ha sido cuestionado justamente por lo de las vacunas? Bueno, entiendo yo que el hecho de estar como él, que no tiene, está inhabilitado, no le permitiría presidir un partido político. Y me imagino que eso va a haber tachas si es que él llegara a lograr conseguir que su partido fuera inscrito, ¿no? Porque ya está inhabilitado, entonces no podría de repente participar en el partido, pero no podía ni ser candidato ni ser presidente del partido. No asumir. No puede, no puede. Entonces ahí hay un tema claramente grave, ¿no? Es cierto, también con él la prensa fue bastante complaciente, o sea, vamos a decirlo, porque había toda esta onda tan fuerte y claro, lo logró, ¿no? Logró convencer a todo el mundo de que él era el santo y sagrado, ¿no? Pero lamentablemente comenzamos a conocer cómo era en sus temas, no solamente el vacunagate, que ahí fue el gran destape, pero los temas de sus líos de corrupción en otros temas. Aparentemente el vacunagate no era pues porque solamente quería vacunarse, sino porque quería hacer la compra de estas vacunas de Sinopharm, que eran mucho más caras que las vacunas de Pfizer, que finalmente fue las que nos pusimos nosotros. Porque había algún negocio que quería lograr, ¿no? Lamentablemente ya venía con esas malas prácticas de moqueo, y vuelvo a decir lamentablemente porque no las conocimos a tiempo antes, ¿no? Porque hubiera sido bueno saberlas. Creo que le falta ética. Este señor es capaz de engañar a su esposa, de engañar a PPK, de engañar a todo el mundo para lograr sus objetivos y qué pena, pues. Ojalá que no vuelva a la política personal. Para usted se está aprovechando él un poco de su popularidad, digamos, la popularidad que tuvo, porque obviamente los que hemos investigado al señor Vizcarra sabemos que tiene varios casos, o sea, incluso podría terminar en prisión, ¿no? Porque ahora está en la acusación, el juicio oral, o sea, ya está ahí. Es una persona que justamente salió del cargo porque el señor, el exministro de Agricultura lo delató, sacaron chats de él porque recibió una coima. Eso fue el trasfondo más allá de todo, de la moción de vacancias que hubo, ¿no? Es por eso que él renunció calladito y luego entró el señor Sagasti, digamos. ¿Usted cree que se está aprovechando esa popularidad? Además, algo que he visto es que la actual ministra de Salud figura como una de las fundadoras de su partido, ¿no? Y dicen en la interna por ahí que ella siempre ha estado interesada en ser presidenta. Vamos a ver, ojalá Dina Boluarte ahí le dé una mirada ahí. Bueno, ¿qué será? No sé, yo no la conozco a la señora, sé que está en el partido, que está inscrita, pero a lo que está en proceso de formación, digamos. Pero es cierto, él trata de aprovechar lo que le queda todavía de la popularidad. Es más, a mí me dio mucha vergüenza de que celebraran el Bebito Fiu Fiu y la gente. Lo único que reflejaba el Bebito Fiu Fiu, que se hizo muy popular la canción, era un señor que traiciona a su esposa. O sea, celebramos la traición, ahora que hablamos de feminicidios, derechos de la mujer y todo, ok, él sí puede hacerle daño a otra mujer y usar a las mujeres como instrumentos. O sea, eso le da un cariz, digamos, ético bastante discutible, ¿no? Entonces yo creo que él sigue siendo muy popular y él puso la canción cuando había sido retirada de Spotify, él puso con su nombre, como si él fuera el artista. O sea, para que vean cómo son las cosas. Entonces uno dice, wow, qué interesante este señor, ¿no? O sea, yo sigo ya mirándolo como curiosidad. Aunque en política ya nada sorprende, ¿no? No, ya nada sorprende, la verdad que sí. Y yo estoy alejada de la política porque estoy más dedicada al mundo académico, pero efectivamente ya a veces vemos cosas como digo... ¿Ya no le dan ganas de volver a política? No, porque creo que se ha deteriorado demasiado la política y los incentivos y los procesos. Todavía no tenemos los espacios para que se desarrollen estos espacios políticos
de partidos políticos sólidos, con ideología. Ahora todo es como vientres de alquiler, grupos de interés que incluso llegan juntos al Congreso a través de un vientre de alquiler y después se separan. Y parece que no hay intención de hacer reformas, porque parte de la idea de que se queden más tiempo era para que se hagan las reformas, para mejorar el sistema político, pero no veo ni una intención de mejorar el sistema político y más bien todos son medidas a la medida, ¿no? Desde la prensa hasta las políticas de populistas que están haciendo en otros temas. ¿Y la ve a Dina hasta el 2026? Es que ya esto es como una adivinanza, ¿no? O sea, puede ser que el equilibrio inestable que tenemos hoy día se sostenga hasta el 26, puede ser, ¿no? Porque los congresistas quieren quedarse, pues. Y es parte del tema, hasta el premio de la congresista La condecoración que recibió. El premio Chabelita significa claramente una señal que a la señora no le importa mucho, lo que quiere es quedarse, como muchos otros, no es la única, ¿no? Entonces, puede ser, pero ese mismo grupo no tiene la menor intención de hacer cambios, que eso es lo más triste, o sea, porque los grandes cambios que ellos quieren hacer, y que además la Comisión Interamericana se equivocó al decir, eran en materia económica, ¿no? Digo se equivocó porque la verdad no es científico sustentar de que el Perú es una economía extractivista sin distribución del ingreso, que ha empeorado la distribución de ingresos sobre la base de opiniones, ¿no? Científicos es mirando las estadísticas. Y la economía peruana no es una economía extractivista, por lo menos en el sentido que ellos lo plantean, no en el sentido de Acemoglu, y más bien es una economía que sí usa los recursos naturales y que a partir de ellos generó mucho incremento del ingreso, inclusive en provincias, que ha mejorado la distribución del ingreso. Es el país de mejor, no es buena, pero es de mejor distribución de ingresos de América Latina. El índice Gini bajó del 50 y tantos al 52 al 42 y con una reducción de pobreza de más de 20 puntos, ¿no? O sea, se equivocaron al hacer un diagnóstico basado en opiniones. Entonces eso ya les pinta cómo va el informe, ¿no? Además que entiendo que el INEI el 2022 le dio, según la cifra del INEI, es, digamos, el aporte de la minería a la economía en PBI es el 14% y la manufactura es más 16%. O sea, ¿de dónde sacan? El informe del Banco Mundial dice que es claro que el crecimiento de la economía, y básicamente ha sido nuestro crecimiento impulsado por el sector minero, es como explica el 85% de la reducción de la pobreza. Obviamente que tenemos que hacer más, obviamente que hay que reducir brechas. No digo que esté todo perfecto, sino que tenemos que seguir trabajando, pero ha sido esta crisis política más bien, que es una demanda política la que ha habido en la población cuando salió a marchar, la que viene de años, además de esta cosa de la crisis política, esta crisis política la que ha detenido las políticas públicas para más desarrollo, ¿no? Y estamos retrocediendo, o sea, en el año del señor Castillo hemos aumentado desnutrición crónica, hemos aumentado anemia, hemos aumentado mortandad materno-infantil, o sea, estamos aumentando digamos, en aquellas cifras donde habíamos hecho un increíble esfuerzo de reducir, ¿no? O sea, de reducir esos indicadores sociales, ¿no? De daño que en la sociedad. Y este tipo de opinión de la CIDH en este informe justamente hacen que, digamos, la Presidenta de la República, hoy leí en la entrevista al Comercio, justo lo califica como un informe político, ¿no? Es lo primero que dice, es un informe político para la Presidenta, ¿no? Eso es lo que, digamos, como que le quita este grado, digamos, de imparcialidad o sesgo, como algunos critican, ¿no? a la comisión. Exacto, hoy día yo leía al profesor Meléndez, ¿no? Que está en Chile y mostraba esa opinión también. Al poner estas frases que no corresponden a la verdad, o por lo menos no sustentadas científicamente, le quita valor a lo que ha hecho de investigación, que hay casos efectivamente muy tristes de muertes que no debieron suceder, ¿no? Entonces, y no señala todas las muertes, además, señala solamente de alguna manera parcial las muertes de ciudadanos, pero también tenemos las muertes que han habido del lado de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, bueno, trágicas, y también el impacto que había en personas que no estaban y fueron afectadas por las marchas, por las ambulancias que no podían llegar a los hospitales, o sea, o la muerte de un transportista porque no quiso pagarles el cupo a alguno de estos señores, entre comillas, protestantes, ¿no? Entonces, al olvidar eso, al no marcar eso, lo que le quita es peso al informe. Teniendo algunas cosas buenas el informe, le quita peso por ese sesgo político, ¿no?
Ok, le agradecemos mucho por su presencia aquí, esperamos tenerla en una próxima oportunidad. No, También gracias a Vladimir y a Talía por estar acá.